capítulo 2, de los versículos 23, vamos a leer hasta el capítulo 3, versículo 6. Marcos 2, 23, hasta el capítulo 3, versículo 6. Dice la palabra inspirada por Dios. Y aconteció que un día de reposo, Jesús pasaba por los sembrados y sus discípulos, mientras se abrían paso, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le decían: mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Y él les dijo: ¿nunca habéis leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y sus compañeros? Como entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, y cómo comió los panes consagrados que no es lícito a nadie comer, sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él. Y él les decía: el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Otra vez entró Jesús en una sinagoga, y había allí un hombre que tenía una mano seca, y le observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo, para poder acusarle. Y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte aquí en medio. Entonces les dijo: ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio. Y mirándolos en torno con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y su mano quedó sana. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús, para ver cómo podrían destruirle. Oremos al Señor. Padre, hemos cantado, hemos orado para que tu santa palabra ilumine nuestro entendimiento y que provea vida a nuestros corazones. Te pido, Señor, que me ayudes por la autoridad de tu Espíritu y la gracia que has depositado en nuestras almas, para que tu palabra traiga fruto y nos libre de la religiosidad externa, del legalismo, y que podamos tener corazones genuinamente listos y dispuestos para adorarte. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Redentor. Amén. El título del sermón es: Jesús nos rescata de la religiosidad externa. Ahora, existen dos extremos religiosos que son igualmente letales y peligrosos. Hay dos extremos que nos alejan del Evangelio. El primero es el liberalismo. ¿Qué es el liberalismo? El liberalismo simplemente es aquel que practican los que no tienen en cuenta la obediencia. Ellos creen que pueden vivir en pecado, vivir su vida de maldad, pero aún tener comunión con Dios. Ellos dicen: la salvación es segura, la salvación no se pierde, por lo tanto, yo puedo vivir de cualquier manera, puedo desobedecer a Dios. Sin embargo, los liberales piensan que porque la salvación está asegurada, entonces eso es una licencia para desobedecer los mandatos de Dios. Sin embargo, ¿qué pasa con esta tendencia cristiana en algunos? Y es que ellos no entienden que sin santidad nadie verá a Dios. Tienen un error, es un error. Pero hay otro extremo igualmente peligroso para alejarnos del Evangelio, y en ese vamos a enfocarnos hoy, que es el legalismo.
El legalismo, en palabras sencillas, es elevar los preceptos humanos a la altura de la palabra de Dios. El legalismo es opiniones humanas elevadas a la altura de la palabra de Dios, como si fueran la ley de Dios, los mandamientos humanos. Y entonces el legalismo promueve una apariencia de piedad por actos externos, por la ritualidad. Y ese es mi mensaje en esta mañana, hermanos. Jesús nos rescata de la religiosidad externa. Él nos rescata de ese legalismo barato. Porque a Jesús le interesa nuestro corazón. Jesús nos rescata de esa religiosidad porque a Él le interesa nuestro corazón. Y vamos a verlo en dos puntos en el texto. Generalmente vemos como si al terminar el capítulo 2 diríamos, ahí terminamos. No, vamos a extendernos hasta el capítulo 3 porque el tema continúa. Si ustedes notan, al leer el texto veíamos que el día de reposo parece central allí. No solamente en la última parte del capítulo 2 de Marcos, sino también al comienzo. Por eso hemos unido esos dos pasajes. Entonces, en primer lugar, en los versículos 23 al 28 del capítulo 2 veremos que Jesús nos libera con su autoridad. ¿De qué nos libera? De la religiosidad, con autoridad. Pero también del capítulo 3, versículos 1 al 6, veremos que a Jesús le interesa nuestro corazón. En el versículo 13, y como veíamos la semana anterior, hemos visto que ya los fariseos están mostrando sus dientes. Los fariseos están empezando ya a incomodarse porque ahora Jesucristo es el centro de atención, ya no son sus ritos. Ellos eran protagonistas por su religiosidad, por la manera como se vestían, la manera como trataban de mostrarse más puros que otros, más puros que los publicanos, que las prostitutas. Ellos se sentían más puros. Y ahora ven a Jesucristo como el objeto de su acusación. Ellos empiezan a concentrarse y se acercan a Jesús, pero no para adorarlo, sino para criticarlo. Y ponen su mirada en sus discípulos, versículo 23. Aconteció que un día de reposo, y eso tengámoslo en mente, Él va pasando con sus discípulos, se abrían paso, había carreteras por donde transitaban, pero había caminos más cortos, senderos llenos de trigo, de espigas de trigo, y parece que los discípulos del Señor tenían hambre y comenzaron a tomar las espigas y se las rozaban en sus manos para obtener ese trigo y comer. Se infiere del texto, no dice exactamente que comieron, pero se infiere que ellos comieron porque llamó la atención de los fariseos. Dice el versículo 24 que los fariseos le decían a Jesús, mira lo que hacen, mira que hacen lo que no es lícito en el día de reposo. Para los fariseos, arrancar espigas y quizás comer esas espigas era una violación del día de reposo. Sin embargo, en realidad el día de reposo prohibía cosechar los campos, porque era trabajo. Como veíamos, era un día de descanso establecido por Dios desde Génesis, como leíamos en Éxodo capítulo 31. Y ese día, entonces, era un día de reposo, era un día de descanso, de labores. Pero para estos hombres, ellos habían construido toda una serie de normas alrededor de la ley de Dios. Ellos desviaban la atención en
sus propias tradiciones. Inclusive para ellos condenaban un viaje que si alguien caminaba o viajaba más de 914 metros, entonces en el metro número 915 ya violó el día de reposo. O sea, ellos estaban colando el mosquito. Estaban transformando la palabra de Dios en una carga para las personas. Ponían todas estas serie de normas bien meticulosas para criticar, para lanzar su acusación a aquellos que no las cumplían. Esos eran los fariseos, esos eran los rivales del Señor. Entonces, estos hombres quizás tildaban a los discípulos del Señor como que al recoger esas espigas por hambre, entonces estaban violando el día de reposo porque estaban cosechando el trigo y se lo estaban comiendo. O sea, era una exageración. Y ellos quieren acusar a los discípulos, quieren tener algo para señalar su dedo acusador contra el Hijo de Dios y sus discípulos específicamente. Sin embargo, el Señor Jesucristo rescata a los discípulos de la culpa, de la acusación. Versículo 25, Él les dijo: ¿nunca habéis leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y sus compañeros? El Señor está diciendo: ustedes que son fariseos deben saber y haber leído la Escritura. En 1 Samuel capítulo 21 se relata una historia cuando David está huyendo de Saúl por su vida y él llega a Nob, donde estaba el tabernáculo de Dios, y allí había una mesa de los panes de la proposición. Eran 12 panes, uno por cada tribu de Israel, del pueblo de Dios, pero esos panes se colocaban allí calientes, pero al final se iban cambiando semana a semana, perdón, y esos panes eran destinados ¿a quién? A los sacerdotes. Pero David llegó hambriento con sus amigos, huyendo. El ungido de Dios, él le pide panes al sacerdote y come. Sin embargo, no hay acusación contra David en ese momento. Entonces el Señor les dice: recuerden la palabra de Dios. Ustedes están invalidando la palabra de Dios porque están acusando a mis discípulos de comer espigas, pero no recuerdan que David y sus amigos fueron libres de esa acusación porque tenían una necesidad, dice el Señor. Como entró en la casa de Dios, versículo 26, en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados que no es lícito a nadie comer, sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él. Allí hay que hacer una aclaración. En 1 Samuel 21 nos habla del sacerdote Ahimelech, pero Abiatar era hijo de Ahimelech, por lo tanto parece que en tiempos el de Abiatar es correcto porque ambos estaban en ese momento presentes cuando ellos comieron esos panes. O sea, no es un error, el Señor es preciso. Abiatar estuvo allí y fue en tiempos de Abiatar. Y si ustedes miran 1 Samuel 21, nos habla de Ahimelech, su padre. Entonces, el Señor está argumentando y está rescatando de los fariseos a sus discípulos. ¿Con qué los está rescatando? Con la palabra de Dios. Él los está liberando de la culpa, recordando lo que pasó con David. Pero no solamente les recuerda lo que está escrito, sino también su propia palabra. Versículo 27, y él, es decir, el Hijo de Dios, les decía: el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. El Señor les aclara que el día de reposo fue creado
desde Génesis por Dios. Y ahora Él está interpretando ese día de reposo como un descanso y no como una aflicción, como pensaban los fariseos. Ellos querían señalar como culpables a los discípulos, pero el Señor los rescata de esa religiosidad vacía, porque eran mandamientos humanos. Y ahora el reposo era un acto de bienestar, porque en ese día descansaba la tierra, descansaban los siervos, descansaban de sus labores, pero los fariseos habían convertido la palabra de Dios, el buen deseo de Dios, en una aflicción, en una carga para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios. Pero ahora el rey con autoridad está recordando que Él es el autor del día de reposo. Versículo 28, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Esto significa que Jesucristo es antes del día de reposo, que Jesucristo es Dios del día de reposo, que ellos tienen al frente al Hijo de Dios, al Mesías, aquel que ha sido encomendado por Dios para encarnarse y para ser el mediador entre los pecadores y Dios. Entendamos que Jesucristo no es cualquiera que está hablando del día de reposo, sino que Él es el creador del día de reposo. Él sabe que la bondad está allí, en ese deseo de favorecer a su pueblo ese día de descanso. De ahí es donde tomamos el domingo, nosotros, como un día de descanso. Sin embargo, el Señor Jesucristo no solamente es superior a David, no solamente perdona los pecados, sino que es Dios encarnado. Todo lo que Él habla son las palabras de Dios. Su interpretación es la interpretación de Dios. Él, su liberación y su rescate es el rescate de Dios. De todas estas estipulaciones, de estas cargas que venían sufriendo por culpa de los fariseos. Hoy hay muchos esclavos del legalismo, muchos que obedecen mandamientos humanos también. Creo que uno de los favoritos es no usar pantalón. Y muchas mujeres se sienten culpables por su religiosidad, porque sienten una carga. Y así hay una serie de listas quizás que hemos recibido de nuestros padres, que hemos recibido una tradición religiosa que es una carga de la cual Jesucristo quiere liberarnos. Porque los mandamientos de hombres nos esclavizan, pero la palabra de Dios y el Evangelio nos libera por su gracia. El Hijo del Hombre ha venido a liberarnos de todas esas ataduras que quizás pensábamos que agradaban a Dios. No solamente en la manera de vestir, sino también toda una serie de ritos impuestos por los hombres. Y generalmente cuando la gente es esclava de estas tradiciones legalistas es porque no conoce la palabra de Dios. Porque estos hombres interpretan mal la palabra de Dios y usan la palabra de Dios como un arma para afligir. Pero la palabra de Dios es un aliciente, es un bálsamo para darnos libertad. El Señor Jesucristo nos rescata de todo aquello que es una carga para nosotros. Nos libera de esa religión superficial, de esa religión externa, de esa religión que produce orgullo, que da categorías a los creyentes. El Señor nos libera de toda de esas prácticas que parecen muy espirituales, pero en realidad deshonran a Dios.
En Colosenses capítulo 2, el apóstol Pablo precisamente se dirige a la iglesia de Colosas, recordando también que hemos sido libres de todas estas prácticas externas. Dice Colosenses 2, versículos 20 al 23, si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieras en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos, noten bien, y enseñanzas de los hombres? Versículo 23 dice, tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo que todos estos actos religiosos pueden adornarnos, pueden hacer parecer a otros más sabios, más espirituales, pero nada podrán hacer contra los apetitos de la carne, es decir, los deseos por el pecado. El problema es el corazón. El problema es nuestro corazón. Y por eso al Señor le interesa nuestro corazón. Y eso me lleva al segundo punto. Entonces hemos visto que no solamente el Señor nos rescata también a nosotros de esa religiosidad externa y aparente, de ese lenguaje humano, de todas esas apariencias humanas de religiosidad y de piedad. ¿Por qué? Porque Él está interesado en nuestro corazón. Segundo punto. De los versículos 1 al 6 del capítulo 3, nuevamente, ahora el Señor está no solamente en el día santo, sino en el lugar santo. Está en una sinagoga, es decir, el lugar donde Él sabía que estaban sus adversarios. Es como si tuviera una cita con ellos y les dijera, si me andaban buscando, yo los voy a buscar a ustedes. Él va y se mete allí como en la boca del lobo, diríamos, en este tiempo. En esa sinagoga todos estaban pendientes de Él, ya tenían el precedente de las espigas. Pero había un hombre con una mano seca, no sabemos si era congénita, si era un accidente, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que este hombre no podía usar su mano. Versículo 2, estos hombres, estos fariseos, hoy en día la palabra fariseo es ofensiva, ¿no? Si alguien le dice, ¿pareces un fariseo? No, yo soy auténtico. Pero estos fariseos estaban observando a Jesús, pero no observando para rendirse ante Él, sino buscando un error, buscando cómo apresarle, cómo culparlo, cómo recaudando evidencia para llevarlo a la muerte. Ese era el propósito de estos hombres. Observaban para ver si sanaba en el día de reposo. Para ellos, sanar en el día de reposo era ofender el día de reposo. El día de reposo era su idolatría. Amaban más ese día de reposo que a Dios. Ahora, la ley establecía que el día de reposo únicamente se podía atender a personas con peligro de muerte. Si estaba muriendo, entonces sí se podía, no era violación al día de reposo, para ayudar. Pero si no era de muerte, entonces no se ayudaba porque había que preservar el día de reposo. Eso es como si viéramos, no sé, si de camino aquí a
a la iglesia encontráramos a alguien sufriendo, pero como vemos que no es de muerte, de pronto algo que pasa en la vía, y seguimos de largo para cumplir, pero olvidamos asistir a alguien que necesita nuestra ayuda, porque quizás es más espiritual ir adelante. Es como la actitud que está sucediendo acá. Este hombre no se está muriendo, pero este hombre está enfermo. Y ellos miran a ver si lo iba a sanar, es decir, si iba a violar el día de reposo, porque no estaba en peligro de muerte. Pero el Señor desafía y conoce los corazones de estos hombres perversos, seguramente vestidos con sus vestiduras sacras, con toda la parafernalia religiosa, es decir, bien vestidos, bien lavados, bien limpios delante del Hijo de Dios en esa sinagoga. Y el Señor le dice a este hombre: levántate y ponte aquí en medio. Es decir, ellos tienen que ser testigos de tu enfermedad. Él los reta. Irónicamente, el Señor es irónico allí. Párate aquí enfrente y hace una pregunta irónica. Es decir, solo tiene una respuesta. Les dice: ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o matar? Es una pregunta que solo admite una respuesta: la vida. No hay otra respuesta. Es hacer el bien. Pero el silencio de estos hombres, dice, pero ellos guardaban silencio. El silencio están admitiendo que sus tradiciones no tienen sentido. No se atrevieron a decir una palabra. Ellos persistían, estaban totalmente convencidos de que hacer bien era lo correcto, pero aún así persistían en guardar el día de reposo, en rechazar al Hijo de Dios. Es lo que está pasando allí. Amaban más sus tradiciones religiosas que a Dios. Amaban más las tradiciones religiosas que a este hombre que podía recibir el bien. Hermanos, no podemos llegar nunca a ese punto. Amar más las prácticas religiosas que a las personas. Amar más la religiosidad que a Dios mismo. Porque si amamos más las prácticas externas religiosas, pero no amamos a las personas, pero no hay un deseo por Dios, sino que lo hacemos como autómatas, como máquinas religiosas, vamos a enojar a Dios. Él no se complace con corazones insensibles, que solamente practicamos una religión externa y vacía. Dice el versículo 5, y mirándolos en torno con enojo, el Hijo de Dios miró cada uno de estos hombres acusadores, los miró uno a uno, hizo una mirada de juicio, los observó en su corazón con enojo. Es la ira de Dios, del Dios Santo, que no tolera esta hipocresía. Por eso Él vino a liberarnos de esa religión vacía, insensible, automática.
y externa. Él mira la dureza de estos corazones que amaban más el día de reposo que a Dios, que a las personas. El Señor ve la dureza de los corazones de estos hombres, pero dice al hombre, extiende tu mano, y este hombre obedeció y quedó sana. Para los fariseos era la violación al día de reposo por haberlo sanado, pero el Señor, el Hijo de Dios, es una expresión de bondad. Porque Dios nos ama. Porque la ley de Dios no es para nuestra carga. Porque todo lo que hacemos es en gratitud a Él, porque Él nos ha dado su amor. Él nos ama para que obedezcamos su ley. Él no es un dictador cósmico que quiere hacer el aguafiestas de nuestra vida. No. Él es el Dios bueno, Él es el Dios bondadoso que quiere librarnos de una religiosidad externa, de unos hábitos religiosos vacíos, para darnos un corazón. Y para darnos ese corazón, Él fue odiado por sus enemigos. Dice el versículo 6, cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos. Los herodianos eran una secta que estaba liderada o que estaba asociada a Herodes, Antipas. Y los herodianos eran traicioneros también de su pueblo, porque los herodianos se asociaban con Roma políticamente. Y los fariseos eran pulcros, pero es tanta su odio por Jesús que ellos se asocian con los herodianos para destruir, en algunas versiones dice para matar a Jesús. Ellos quieren eliminarlo, al Hijo de Dios. Pero el Señor Jesucristo vino a darnos un nuevo corazón. Hermanos, no somos mejores que estos fariseos. No somos mejores que ellos. Porque también por nuestros pecados el Señor tuvo que ir a la cruz a morir. Porque nosotros también le rechazamos. Porque también nosotros necesitábamos ser limpiados. Y Él nos amó como amó a estos fariseos en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El Señor nos amó para que podamos amar como Él ama. Porque si no amamos a Dios y solo amamos nuestros actos religiosos aparentes, nuestra superficialidad, vamos a enojar a Dios. Si no amamos a las personas, si no buscamos el bienestar de las personas para que se encuentren con Cristo, si solo amamos nuestra religión, nuestra sana doctrina, pero no amamos a otros, vamos a enojar a Dios. También nosotros podemos pensar en forma legalista. Cuando los pecados de otros nos escandalizan, pero los nuestros son errores que tratamos nos tratamos mejor nosotros mismos. Podemos ser legalistas cuando apuntamos nuestro dedo a los pecados de otros, pero los nuestros no los miramos.
Podemos pensar de forma legalista cuando juzgamos nuestra vida con base en nuestros hábitos religiosos, pero nos endurecemos nuestros corazones ante la palabra de Dios. Hermanos, que la palabra de Dios no sea como el agua que pasa por las tuberías, simplemente pasa y no retiene nada. Hermanos, que la palabra de Dios nos sea el aliento para nuestros corazones, para que asimilemos su verdad, su gracia, su amor y el amor de Cristo. No nos endurezcamos ante la palabra de Dios como si fuera simplemente un hábito. Pidamos a Él que nos dé corazones sensibles. El Hijo de Dios vino a morir para que nuestros corazones endurecidos, encallecidos, esa conciencia de maldad sea transformada en una conciencia sensible a su voz, para que podamos arrepentirnos de nuestros pecados, para que podamos acudir a Él en fe y esperanza, abandonando la vida anterior y entregándonos a Él, porque Él se entregó a sus verdugos para darnos el mayor bien, su gracia, su gozo y su perdón. Oremos. Padre, gracias te damos porque no merecemos que tus ojos estén sobre nuestras almas, Señor. No merecemos las bondades que tú nos has dado, Señor, en Cristo. Padre, perdónanos. No somos mejores que estos hombres endurecidos por su religiosidad. Y por eso te necesitamos. Cambia nuestros corazones. Ayúdanos a ser sensibles al dolor de aquellos que nos rodean. Perdónanos, Señor, si nos complacen más nuestros actos, nuestra vida religiosa, que el amor por tu pueblo, el amor por los desvalidos. Ayúdanos a tener compasión como tú la tuviste con nosotros. Libéranos y sigue liberándonos de toda apariencia externa de piedad, para que la gloria de Cristo brille. Y te damos gracias porque ya lo hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. A ti sea el honor, la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Amén.